buenos días a todas y todos. Estamos comenzando con la sexta mesa del 20 Congreso Internacional de Filosofía en el Simposio de Teoría Crítica desde las Américas. Y bueno, el día de hoy la mesa lleva por título América Latina como tema de la teoría crítica. Y en ella estará participando, de buenas a primeras, Rafael Magdiel Sánchez Quirós, con una intervención titulada Relaciones y tensiones en torno al problema de la revolución y la teoría crítica desde América Latina. Les recuerdo en este caso al ponente que dispone de 15 a 20 minutos para hacer su intervención y que además la gente que nos está sintonizando en Facebook, en redes sociales, puede hacernos preguntas, puede hacerle preguntas al ponente y que él se encargará de responderlas según sea el caso. Esto es una invitación también a que lo hagan y bueno, pues vamos a comenzar. Le cedo la palabra a Magdiel. Hola, gracias Tomás y bueno, gracias a todas las personas, compañeras, compañeros que hacen posible este Congreso de Filosofía en condiciones tan particulares y complicadas. Sin más, voy a entrar ya al contenido directo de la ponencia, que tiene que ver justo con pensar desde América Latina, desde el Caribe, desde esta región del mundo, la relación y las relaciones y las tensiones, como se dijo en el título, de lo que se le suele llamar teoría crítica con el pensamiento crítico latinoamericano. En especial me voy a referir al caso de la al Departamento de Filosofía, una experiencia particular que ocurrió en Cuba en los años 60 y que a pesar de que el periodo de este departamento tuvo tuvo una temporalidad que concluyó, los frutos, los productos, etcétera, de su reflexión también tienen importantes derivaciones hasta el presente. Primero, como un preámbulo, tendría que decir que a lo que solemos referirnos cuando hablamos de teoría crítica, y se evidencia mucho en el programa de esta coloquio, es a una apropiación de la teoría marxiana que se da en los años 20 del siglo pasado en Europa Occidental a la luz de las derrotas revolucionarias y de los problemas y límites que mostró el comunismo soviético para enfrentarse al fascismo, que pronto se instaló como una expresión más avanzada y sofisticada de la modernidad triunfante. Lukács, Bloch, Korsch, Bertolt Brecht incluso, serán los primeros pensadores que se instalarían como en este tipo de reflexión y posteriormente serán los fundamentales, los más conocidos, aquellos pensadores que vienen de lo que fue la primera escuela de Frankfurt y Walter Benjamin también. Y desde América Latina primordialmente también este enfoque filosófico ha sido renacido, por decirlo de algún modo, a partir de la lectura crítica de Bolívar Echeverría, que hay que decir mucho que es un filósofo que ha empezado a ser más valorado después de su muerte que lo que fue en su propia vida. De aquí, básicamente, partiría de que tendríamos que distinguir para hablar desde América Latina hasta qué punto compartimos una identidad común con esa historia y qué otras expresiones críticas han surgido digamos, en esta centuria que, que en referencia a las Américas no se tomen en cuenta. Yo creo que partimos de que hay en un tiempo-espacio que nos une y que nos separa de aquellos de hace 100 años, tiene que ver con el triunfo de una modernidad capitalista contrarrevolucionaria. Esto sigue, pero con un acumulado centenario sumamente complejo. También un proceso acelerado de dominio de la tecnología que ellos empezaban a vislumbrar y que ahora se ha instalado de muchas otras formas que ni siquiera la mente más perversa y tampoco la crítica de aquel momento pudieran haber adivinado. Y la dificultad de las expresiones, y eso creo que es algo que se comparte, de las expresiones alternativas para lograr ser opuestas y diferentes radicalmente a la modernidad triunfante, se han ido acumulando. Pero también hay una diferencia muy importante, que es el espacio distinto.
estamos hablando de una historia americana, latinoamericana, nuestra americana, que es muy distinta a la de esa Europa. Y creo que aquí hay un tema que a veces en la importación de las ideas, de conceptos críticos, podemos convertirlos en acríticos por la mera importación sin delimitar claramente cuáles son las especificidades propias del lugar que recibe, propias del lenguaje que se transmite, etcétera, etcétera, ¿no? En eso creo que el colonialismo mental es un tema fundamental del cual no está ausente la teoría crítica. Y creo que, bueno, algo que tendría que ponerse en duda, incluso nada más al pensar teoría crítica desde las Américas. Entiendo que con ese nombre, las Américas, hay alguna referencia a cierta pluralidad, pero que a pesar de ser distinto, no se haga ninguna referencia al concepto de nuestra América, por ejemplo, de Martí, que podría entender la complejidad y la contradictoriedad de lo que es América. No se hace una referencia al Caribe en esta idea de las Américas, que cualquier caribeño se indignaría por ello, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que también hay una cosa muy distinta, ¿no? Que nos marca como una temporalidad, que es el conjunto de rebeliones, resistencias, revoluciones que ocurrieron en América Latina en estos últimos 100 años y que son distintas muy fuerte a lo que es Europa. Creo que dejar de lado esa vertiente crítica desde América Latina, no pensarla y no considerarla como un elemento propio de la teoría es un gran problema. Y aquí creo que, o sea, no, o sea, es muy importante rescatar también que la particularidad de lo que podría llamarse teoría crítica en América Latina es más un pensamiento crítico que se compagina y que se entreteje con conceptos distintos, contrarios y que entran en contradicción con ideas como la propia religión, que entran en contradicción como la idea de nación, que entra en contradicción con la idea misma de teoría, porque el centro de, digamos, los núcleos de generación de pensamiento crítico no corresponden de manera tan sistemática como en Europa a lo que podrían ser las teorías como tales, sino justamente a expresiones de pensamiento social que de repente van a tener muestras en otro tipo de espacios y de lugares que no son los convenidos por la academia. Yo me voy a referir entonces, después de todos estos puntos introductorios, a resaltar la importancia que tuvo el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, que tuvo existencia de 1963 a 1971 y que recibió la encomienda por el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado, en aquel momento con base en la reforma universitaria de incendiar el océano, ¿no? Esa era como la idea fundamental. Y esto es lo que quisieron hacer estos jóvenes revolucionarios, que ninguno de ellos tenía una formación, que tuvieron una formación intensiva de marxismo soviético en una escuela alentada o basada en la idea de hispanosoviéticos que llegaron a Cuba para darles esos talleres y que la mayoría de ellos, los más viejos, tendrían por ahí de 20 años y que venían de la experiencia de la guerra contra la dictadura y los más jóvenes venían de haber sido simpatizantes tan solo con esa experiencia. Entonces, hay que resaltar que la Revolución Cubana no fue un suceso más en el siglo XX, como tampoco estos productos que se derivan de ella, sino algo muy importante dentro de lo que se le llamó en aquel momento el tercer mundo, que abrió un nuevo sentido en la historia opuesta a la subordinación y el dominio. Se trata de una revolución que es reconocida por su originalidad en el cine, en la música, en la literatura, en la educación básica, en el sistema de salud, pero que poco se recuperan sus aportes teóricos a las ciencias sociales, a la filosofía, y que es una gran herejía en esos ambientes también, ¿no? Y que es como la definió Ernesto Guevara, una... Perdón por interrumpir. Eh, Se está cortando tu audio, Magdiel. Sí, a ver, perdón. Y que constituyó una, este, hereje de la tradición disruptiva que los oprimidos hacen para barrer con todas las opresiones.
creo que ahí la editorial de la revista Pensamiento Crítico, que fue una revista que surgió de este departamento de filosofía, que es de 1967, algunas pistas de una concepción intelectual distinta, que no coincide directamente con la teoría crítica de lo que podría decir, aún limando ahorita todas las diferencias que hay entre Benjamin, etcétera, y demás, y la Escuela de Frankfurt, pero entre ese conjunto al que hacemos referencia nosotros como teoría crítica. Dice, hoy todas las fuerzas sociales de nuestro país están en tensión creadora. Lo exigen la profundización y la magnitud de las metas de la revolución. Contribuir a la incorporación plena de la investigación científica de los problemas sociales a esa revolución es el propósito de esta publicación. Nuestro punto de partida, por una parte, que las teorías surgen o se desarrollan en el análisis de las situaciones concretas. Posición ante la vida, después, aquel que crea o divulga según su pasión y su comprensión de la especificidad y el poder transformador de la función intelectual. Si la primera condición existe, les será fácil coincidir con la necesidad social. Con arreglo a esta opinión trabajaremos. Y bueno, de manera muy sintética voy ahora a plantear cuáles son los puntos claves o los, digamos, los puntos sí centrales que este departamento de filosofía puede tener como una... Magdiel, disculpa que te interrumpa, pero otra vez se está cortando tu audio. Ay, queremos. A ver, ¿me escuchan ahora bien o no? Sí, ahora sí. No sé si a lo mejor hay un cable por ahí que se está moviendo No, o algo, ¿no? no traen cable estos, Ah, cierto. pero me imagino es la señal mala que tengo por acá, pero Bueno, te avisamos para no perdernos de tu texto. a ver, bueno, voy a cambiar el micrófono a ver si, a ver, así voy a intentar a ver si así mejora, ¿sí? Se Gracias. escucha, ¿verdad? Sí, claro. Sí, allá. A ver, los puntos clave del departamento son, uno, que desarrolló una posición original en los debates de la época y logró con las revistas más importantes de la izquierda de aquel momento, como Tiempos Modernos de Francia, Monthly Review, Partisans, New Left Review, Social Register y otras. También que trabajó de modo embrionario una propuesta original de interpretación de la Revolución Cubana, que hasta ahora no se ha escrito, que tuvo como primer ensayo las labores del Departamento de Filosofía. Ahí, en esta interpretación histórica, se plantearon los vínculos y relaciones de la Revolución Cubana con las bases ideológicas fundamentales del país, contrarias a la idea que Sartre difundió después de su visita a Cuba en el 60, en la que decía que la Revolución Cubana era una revolución sin ideología. Ellos, al contrario, plantearon como una unidad distinta a lo que puede verse desde Europa, la relación entre lo que se le llama liberación nacional y socialismo como una visión propia de cómo se planteaban resolver las contradicciones y las de un país que se había lanzado a esta empresa. También es muy distinta esta idea a la idea etapista que predominaba incluso en sectores críticos como la teoría de la dependencia, que ubicaban la revolución cubana como una revolución democrática popular previa o con un periodo previo al periodo después de instauración del socialismo. También hay un tema fundamental que es una experiencia única en relación con todas las otras experiencias, que es la forma en que subvirtió las relaciones entre trabajo teórico y militancia política. Y esto lo hizo en al menos tres aspectos. Uno, que rompió las formas convencionales de relación entre el trabajo manual intelectual, el trabajo teórico y el militar incluso. Todos los que participaban en el armado de contenidos y redacción tenían una actividad política más allá de la revista. Desarrollaban tareas de defensa de la revolución, impartían cursos, participaban en los cortes de caña, etcétera, etcétera. Desarrollaron un marxismo crítico sin abandonar el movimiento revolucionario y asumieron la defensa del proceso revolucionario sin sujetarse a la obediencia ciega. Y cuando esto resultó imposible,
viene una historia después, sortearon las adversidades sosteniendo también su compromiso militante revolucionario. Con la revista Pensamiento Crítico, que esta va del 67 al 71 con 53 números, se llegó a un amplísimo número de lectores. El primer número tenía un tiraje de 4,000 ejemplares, que fue aumentando a 15,000 y llegó a tener tirajes de 20,000 que salían cada mes. Era una revista de cerca de 200 páginas. Nunca se constriñó a ser una difusora de ideas procesadas ni consideró a sus lectores como inferiores. No subestimó a las personas ni a las masas que hacían la revolución, sino que trató de ponerse a su altura, debatir con ellas y darles instrumentos de lucha. Lo fundamental era un compromiso con la emancipación práctica que supone el acercamiento a las masas, la confianza en ellas, algo que no pudo compartir la teoría crítica europea. Por esa importancia, por eso ellos dieron mucha importancia también a una función y acción pedagógica y de diálogo. Se planteó hablar el lenguaje necesario para la revolución que se hacía, una posición que fue contraria contra las vulgarizaciones del marxismo tradicional y con aquella idea de que lo que se tenía que dar a las masas eran productos digeridos, como los manuales de filosofía, ¿no? Y ahí hay una historia muy interesante de un debate que se dio sobre los manuales entre quienes representaban la teoría tradicional del Partido Socialista Popular, el partido afiliado a la Internacional Comunista, con este nuevo grupo de pensadores. Otra cosa es que gestó las bases de un marxismo de nuevo tipo y una práctica política revolucionaria ajena a la posición del bloque socialista. La formulación que dijo uno de sus pensadores, el director de la revista y de gran parte del departamento, durante mucho tiempo del Departamento de Filosofía, Fernando Martínez Heredia, que dice: tenemos que hacer que el marxismo-leninismo se ponga a la altura de la Revolución Cubana. Planteaba esta idea de cómo toda la teoría se tenía que subordinar a los planteamientos y necesidades del proceso en el que estaban inmersos. Tomaron distancia entonces del marxismo soviético, pero también del marxismo crítico. Rompieron con todas esas ideas que planteaban que el ser social determina la conciencia social, que la aseveración esta de que era imposible realizar un socialismo si no había una correspondencia entre las condiciones, las fuerzas, una correspondencia adecuada entre las condiciones, los medios de producción y las fuerzas productivas, etcétera, etcétera, y todos otros tipos de pensamientos que críticos, recuperando a Marx, se pierden o que pueden abrir la puerta a capitular en el sentido de que cierran las puertas a la acción revolucionaria. Y creo que también en esto asumió una interpretación propia de la historia cubana, que es muy importante, que fue recuperar a partir de sus bases y a partir de todo lo que existía, también a los dirigentes políticos de aquel momento, darle su grado de teóricos. Y en esto es importantísimo la recuperación como teóricos que hacen, o como pensadores que influyen en la teoría más bien, de Ernesto Che Guevara y todo el debate que tuvo sobre la teoría del valor con Bettelheim y con otros intelectuales europeos, así como el propio Fidel Castro. Y también, digamos, desarrolló una visión propia de lo que tenía que ser una política y una teoría para la revolución desde lo que se llamaba el tercer mundo, y así tuvieron una serie de debates, diálogos con revolucionarios, con pensadores de Asia, de África y de América Latina. El departamento fue una expresión y síntesis de la Revolución Cubana, un acumulado de la riqueza teórica y política de este proceso tan importante. Sin embargo, las relaciones entre la revolución y la revista fueron complejas y contradictorias, al grado que el departamento se cerró y también la revista. Fernando Martínez Heredia, de quien ya hablé un poco, explica el cierre como una tragedia en que las necesidades del Estado parecían más decisivas que los criterios ideológicos y teóricos. Después de reuniones y discusiones entre revolucionarios que duraron meses, la dirección del país decidió el cierre de la revista Pensamiento Crítico en agosto de 1971 y el cese del Departamento de Filosofía en noviembre de ese mismo año. De ahí se cierra la revista. Algo que es muy importante es que estos pensadores, a pesar de que pudieron ser condenados, que fueron criticados y que aceptaron el cierre, hay una diferencia muy importante, ¿no? Ellos incluso, tengo ya poco tiempo, voy a intentar cerrar, me estoy saltando algunas cosas que tenía aquí pensadas, eran muy críticos de las visiones de Lukács y de Korsch
sobre sus críticas, ¿no? De hecho, aunque casi no se conoce, uno justo en el momento en el que se hacía la primera edición en español de Historia y Conciencia de Clase, ellos publicaban el capítulo tercero de Historia y Conciencia de Clase, junto con un texto que hasta en ese momento era inédito de Karl Korsch, que fue Marxismo y Filosofía. Estoy hablando del año 67 que ellos publican estos textos y que son muy importantes porque algo que hacen ellos es también tomar una distancia de ellos, de ubicarlos de alguna manera distinta. Voy a leer nada más la introducción que ponen a esos dos textos que muy poco se reconoce como ser las primeras difusiones de estos pensamientos en América Latina. Se tiene muy claro el aporte, y no es menor, que hizo Grijalvo, que hizo Era, que son importantísimos, pero no el que hicieron estos pensadores, ¿no? Dicen, los trabajos de Lukács y Korsch que reproducimos forman parte de las obras Historia y Conciencia de Clase y Marxismo y Filosofía. Alabadas y atacadas durante casi medio siglo, han permanecido así desconocidas para la mayoría de los marxistas, hasta que en los últimos 10 años sucesivas ediciones les van quitando el carácter nocturno a su fama. Este destino ensombreció la posibilidad de enjuiciar uno de los movimientos teóricos más interesantes que se produjeron en una etapa crucial del movimiento revolucionario en este siglo, la del establecimiento de un poder revolucionario en Rusia, bajo la dirección de Lenin, y la aparición de movimientos revolucionarios en varias regiones de Europa que no alcanzaron la victoria. También afectó a los autores. Uno, habla aquí de Korsch, abandonó el movimiento revolucionario, y el otro, ahora sí, de Lukács, claudicó en sucesivas autocríticas que no ayudaron nada al desarrollo del sentido de los deberes del intelectual comunista en la dictadura del proletariado. Ambos fueron publicados en 1923. Me salto una parte. Dice, los temas que abordó el izquierdismo teórico, como así le refieren, corriente representada por estos escritos y en alguna medida por Rosa Luxemburgo, Mehring y otros, guardado también relación con la obra de Gramsci, exigen un comentario demasiado amplio para este tipo de nota. Esperamos que el interés que despierte ambos artículos produzcan juicios e interpretaciones críticas de un movimiento que quiso analizar la relación teoría y práctica en la producción teórica marxista a partir de una determinada evaluación de las relaciones entre la teoría y la historia, que ellos entendieron daría la clave de una dialéctica revolucionaria para la filosofía marxista frente al oportunismo socialdemócrata y la ideología burguesa. Entonces, creo que esta sencilla introducción debería de recuperarse, de pensarse, de intentar abordar cómo ellos hacen, hay una reflexión muy distinta a Lukács y lo hacen con la autoridad moral, por decirlo de algún modo, de que fueron condenados, de que fueron censurados en su tiempo y que a diferencia de Lukács no sucumbieron en esto que ellos dicen autocríticas, ¿no? Ellos defendieron su posición, le cerraron el departamento, fueron marginados en muchos de sus trabajos, algunos más de ellos más que otros, pero no aceptaron como pudiera hacerse, que hubiera sido muy aceptado, cualquiera de ellos pudiera haber sido aceptado en alguna universidad europea, de Estados Unidos, como grandes pensadores. Ellos decidieron quedarse ahí, decidieron seguir trabajando, ganarse la vida como pudieron y esperar a que hubiera condiciones distintas en la Revolución Cubana para que su pensamiento pudiera florecer. Y a pesar de esa historia del 71, ya a fines de los años 80, en una emergencia crítica revolucionaria del pensamiento, aprovecharon eso para insertarse y volver a andar en el camino. Y vale decir que otra vez varios de ellos fueron objetos de la censura, de la crítica, etcétera, que fueron de nuevo despedidos de una cosa que se llamó el Centro de Estudios de América, y que luego siguieron buscando otras maneras. Y en esto es importante, yo citaría otra vez una editorial de la revista Pensamiento Crítico, la última editorial, en la que ellos están ya en una pelea muy tajante, no
parecería que es una editorial que quiere defender al departamento. Sin embargo, están hablando de lo que fue el caso Padilla, el caso de un intelectual que fue detenido, que fue acusado por algunos intelectuales de fuera de Cuba que rompen con la revolución porque le llamaban una persecución, ellos teniendo muy claro la función intelectual, no llevándola a otros grados, ¿no? Teniendo los pies muy en la tierra, decían, defendiendo la revolución cubana y entendiendo las contradicciones y las complejidades que había, y siendo ya víctimas, por decirlo de algún modo, de ataques dogmáticos en su contra, tenían o sea, tenían, insisto, los pies en la tierra en el sentido de que tampoco sobrevaloraban el trabajo intelectual y más bien lo circunscribían a las contradicciones y a las polémicas del momento. Dicen en ese editorial, cito, resulta brutalmente claro que quienes han tenido la indigencia moral de sostener que la revolución cubana recurre a la tortura no hacen más que repetir las peores calumnias del imperialismo. Claro que también tienen argumentos más sutiles, pero el anterior es útil porque acorta la distancia entre el elaborado discurso sobre la objetividad y la toma de posición contra la revolución que ésta implica. Ahora están desnudos, haciendo claramente ante los revolucionarios el papel de muñecos de ventríloco. Es cierto que hay muñecos con talento, pero para nosotros el talento en abstracto es un valor burgués. La libertad de expresión de una élite es una libertad burguesa. El derecho a no correr la suerte del pueblo es un derecho burgués y nuestro pueblo se ha propuesto destruir a la burguesía. Por ahora basta. Este texto no es una réplica, sino una acusación. Cierro ya con esto, después de esta cita, planteando que aquello que produjo Lukács, Korsch y demás, lo que hizo la Escuela de Frankfurt y que hizo particularmente en este centro de una universidad, fue comprender la vida académica de aquel momento como un refugio, como un momento, como un espacio donde se podía pensar, hacer una crítica y aportar a la complejidad de los problemas que se vivían desde ahí, desde el lugar que se tenía, pues, ¿no? Pero tendríamos nosotros también que ser muy críticos de eso y tener en cuenta que hoy encerrarse en la vida académica es un acto de sumisión, no de sobrevivencia como era para ellos. Las condiciones que ellos tenían para realizar cualquier tipo de trabajo político eran mucho más complicadas que las que tenemos hoy y sin embargo se atrevieron a hacerlo desde esos centros. Hoy tendríamos que ser más críticos del espacio que se abren desde las academias para pensar lo que se le llama crítica, ¿no? Incluso termina siendo una forma de, digamos, de reformulación, de complejización de la dominación y un síntoma de buena capacidad el que se acepten tantas voces críticas dentro de la academia, que son voces críticas que habría que ver hasta qué punto lo están siendo en el sentido de que pueden ser cobijadas por este tipo de espacios. Pensar la revolución imposible y aceptar la historia de nuestros aciertos y triunfos, los nuestros, y hacer algo particular, con un compromiso colectivo, no abstracto, y que supone la organización, planes y proyectos, por mucho que hayamos cedido a reducciones del pensamiento que reducen la complejidad de los debates de los años 20 y los tratan hacia acá, ¿no? A mí me preocupa mucho que la reflexión que se da en los años 20 y en los años 30 de estos intelectuales de la teoría crítica tienen que ver con una derrota de la revolución, que algunos de ellos intentaron ser partícipes de algo. Lukács fue agente, ministro de Cultura, ¿no? De la revolución tan breve que hubo en Hungría, pero estaban pensando en eso y era el debate que daban. El debate, por ejemplo, que luego se resalta en estos ambientes en el que se reduce a Lenin como un partidista en sentido extremo frente a Rosa Luxemburgo, que era supuestamente una espontaneísta, reduce la complejidad de dos militantes revolucionarios que eran partes de partido, de dos teóricos, de dos revolucionarios que estaban metidos en la pelea en ese sentido, ¿no? Se exaltan algunas personas de manera que parece crítica. Nadie niega que Rosa Luxemburgo sea alguien crítica, pero poca gente desde estos ambientes se atreve a recuperar a Lenin, ni siquiera a leerlo y entender la complejidad de un pensador que no es solo la versión dominante que se hizo
de la derrota soviética, sino que fue un gran pensador, un actor político lleno de contradicciones, pero que en el momento en el que vivía y al calor de los debates no pueden ser reducidas sus contribuciones a ser las versiones dogmáticas frente a la originalidad de Rosa, frente a la originalidad de Lukács, a ser el que, como si el pensamiento de Lenin en ese momento ya fuese lo mismo que lo que fue la historia posterior del marxismo soviético. Cierro con algo que escribí ya para ahora sí realmente concluir, abusando del tiempo y la ausencia de otras personas. Así como el Departamento de Filosofía y la Revolución de la que nació no pueden explicarse por correspondencia con un estadio de desarrollo capitalista, sino por la violentación subjetiva consciente de las leyes del capitalismo, recuperarle es sumergirse en una herejía y tradición que está en riesgo de desaparecer si el presente no se reconoce como aludido en ellas. Ahí Benjamin en su tesis 5. Incluso la Revolución Cubana está en tensión permanente, aún ahora, y más aguda en los últimos años, entre afirmarse y profundizarse como revolución o transitar a ser una posrevolución. La solución de esa tensión trasciende al ambiente teórico. Vendrá de la acción de las y los herederos de las mismas. Es todo. Muchas gracias por tu presentación, Magdiel, y vamos a ver si hay preguntas, si hay comentarios por parte del público y de los que estamos aquí presentes. ¿Alguien quisiera agregar algo? ¿Preguntar algo? Me parece que ahorita no, entonces yo voy a permitirme tomar la palabra. Estuve tomando mis anotaciones sobre tu presentación, Magdiel, y hay varias cosas que me quedaron como, bueno, que me pusieron bastante a pensar. Una de ellas, y en primer lugar, fue que tú mismo dijiste que te ibas a censurar porque por el tiempo. Quería saber qué era eso que ibas a leer, es decir, qué era aquello que pensabas introducir y que sin embargo decidiste omitir por estas cuestiones del formato. Esa es la primera. La segunda, si quieres, las hago de corrido. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que cuando empezaste tu intervención, mencionaste esta brecha marxista de la teoría crítica europea, ¿no? De Lukács, de Korsch y luego de Brecht para pasar a los de la Escuela de Frankfurt, como los conocemos, ¿no? Supongo Adorno, Horkheimer, Benjamin y Marcuse, entre otros. Pensando en las disimilitudes que existen entre estos dos momentos, por decirlo así, de la teoría crítica. Esa teoría crítica que está más generalizada, pues, en otros lugares de Europa, frente a esta que conocemos coloquialmente como la Escuela de Frankfurt. Es decir, la pregunta en concreto es si, ¿qué decir, pues, de la especificidad de la Escuela de Frankfurt, que es la que coloquialmente conocemos como teoría crítica? Mencionabas este academicismo. La cosa es que lo centrabas todo en el asunto revolucionario marxista y me da la impresión de que sus reflexiones se descentraron también de ahí, se descolocaron de esa esfera revolucionaria. ¿Qué se puede comentar al respecto de ese desplazamiento, ¿no?, de la reflexión por parte de estos pensadores? Y bueno, por último, ya nada más para terminar, cuando hablabas de estas cuestiones revolucionarias cubanas, yo me quedaba pensando en las similitudes que hay efectivamente entre los autores y las autoras que mencionaste casi al final, ¿no? Rosa Luxemburgo, Gramsci, etcétera, que eran pensadores que también iban en contra, pensadores y pensadoras que iban en contra de esta hegemonía revolucionaria, puedo decirlo yo así, no sé cómo lo pensarías tú, pero economicista, ¿no? Que de la Segunda Internacional, que intentaba encasillar toda la revolución como en un movimiento necesario, ¿no? Eh, como una necesidad histórica más bien. ¿Qué se puede agregar aquí en relación con ellos? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué emplazamientos es posible articular entre los cubanos y estos pensadores y pensadoras marginales de la misma Europa que no eran necesariamente académicos? ¿Cómo podríamos establecer vínculos entre ellos y de qué manera podrían retroalimentar esa teoría crítica desde esta América, ¿no? Es decir, y viceversa, ¿cómo podríamos hacer un puente, por ejemplo, entre Luxemburgo
y los revolucionarios cubanos o entre Gramsci y los revolucionarios cubanos? ¿Qué podríamos aportar haciendo esos emplazamientos? Y bueno, esas son las tres preguntas que puedo hacer ahorita, Magdiel. Bien, pues, a ver, lo primero que me censuré el tiempo nada más fue en hablar más rápido, en cortar algunas cosas, no es nada significativo. Quizás quería leer un poco más de algunos fragmentos de las reflexiones que tenían ellos y nada más, ¿no? O sea, creo que no era nada sustancial, ¿no? Como bien dices, nomás hay diferencias, ¿no? Entre el pensamiento digamos, crítico de los años 20 con el de la Escuela de Frankfurt y hay distintos momentos, ¿no? Obviamente, digamos, la reflexión que se hace desde estos ambientes críticos busca mucho romper con esta idea que por lo menos, digamos, en los ambientes más políticos se tiene como si la Escuela de Frankfurt primero fuera cualquier cosa o fuera lo mismo Adorno, Horkheimer y ellos, a no sé, Habermas o alguien más así. O sea, creo que ahí hay un aporte muy importante de gente aquí y en este coloquio que está y que ha estado, que, que hace una gran diferencia, que hace una defensa de ellos, los pensadores no como posmodernos, porque también desde otros ambientes cualquier cosa que no sea marxista es posmoderna, y entonces a la basura, etcétera, etcétera. No creo que eso es importante. Sin embargo, creo que también hay que tener en cuenta que lo que comparten los pensadores de los años 20, Lukács, incluso el propio Gramsci, ¿no? Y Korsch, es que a pesar de que están en el 23, ¿no? Estos grandes textos que se van a cumplir en 2 años, 100 años ya de ellos, eh, a pesar de que, digamos, hay un código distinto, a pesar de que triunfó Rusia, ya es un momento de derrota. O sea, ellos, gran parte de la virtud que tienen es teorizar en función de la derrota que tuvo el movimiento revolucionario europeo, ¿no? Intentando complejizar las dificultades que había para el movimiento. Y es algo que va a recuperar la escuela de Frankfurt, o por lo menos estos que decimos, ¿no? Adorno, Horkheimer, etcétera, y que van a intentar recuperar en su tiempo a partir de distintos momentos, a partir de distintas discusiones, ¿no? Hay que insistir que esto que se recupera sobre que la escuela de Frankfurt, el primer texto que estudia o el que la funda como una escuela es Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Y la reflexión que hay en ese tiempo tenía que ver con pensar la derrota, o sea, con pensar cómo subvertir la derrota en las condiciones que tenían. Y a ellos les tocó hacerlo digamos, desde la vida institucional universitaria, primero en Europa hasta que pudieron y luego huyendo, exiliados y demás en Estados Unidos, ¿no? Incluso en términos de militancia es más radical, podríamos decirlo, la posición de Benjamin en ese sentido de mejor, digamos, matarse antes de poder ser arrestado o cualquier otra cosa, ¿no? Y ellos, bueno, van a la academia universitaria, participan en ella y es el momento en el que ellos participan y que pueden hacer algo. Eh, la crítica ahí no es tanto a ellos, sino a nosotros, ¿no? Que es más sencillo para nosotros estar en la academia sin, digamos, no lo hacemos como una cosa de sobrevivencia, sobrevivencia económica, pues, ¿no? O sea, ellos quizás si hubieran tenido otras condiciones, no sé qué habrían hecho, pero hay que resaltar que en donde estaban era por eso, ¿no? Que gran parte de lo que se ha recuperado como teoría crítica de ellos, y que a veces no se comprendía la importancia de sus formulaciones, tenían que ver que también hasta cierto punto tenían que ocultar ciertas visiones marxistas de ellos, ¿no? Que de repente, digamos, en su crítica radical a la modernidad que vieron en Estados Unidos, era una forma muy sofisticada de eludir, de evadir, digamos, cualquier tipo de censura, ¿no? O sea, creo que ellos estaban en una condición que no es la misma de la academia hoy. Y creo también que hay un tema diferente que ellos no lograron captar, que es digamos, la relación, o sea, puede sonar muy feo, pero al final que aquí no hay ningún europeo, no
podemos decir, pero es, digamos, de la sociedad europea que aceptó el fascismo no es la misma que la sociedad latinoamericana que no lo aceptó y que tuvo distintos momentos de rebeliones, resistencias y revoluciones masivas para impedir ese tipo de cosas. Que incluso el que se hayan construido aquí dictaduras en gran parte de América Latina en los años 60, algunas desde los 50, 60, 70, se tuvo que hacer no con la aquiescencia de la mayor parte de la sociedad, sino en su contra, ¿no? Entonces, que en este sentido, hay un tema fundamental que tendríamos que tener nosotros, que es la relación de quienes se dedican en el ambiente de las ideas a pensar en relación con la gente y con lo que piensa la gente, ¿no? Que de repente hay unas grandes desconexiones, ¿no? Creo que ahí hay un tema fundamental que la teoría, que cualquier esfuerzo de hacer teoría desde América Latina, de nuestra América o del Caribe, tendría que tener en cuenta. El tipo de población es distinta, el tipo de problemáticas son distintas. Incluso yo insistiría mucho porque poco se retoma desde la teoría crítica, pero toda la dimensión, por decir, de la teología de la liberación, de la teología india y demás, desde estos ambientes se soslaya porque se reduce a la institucionalidad de pertenecer a la Iglesia Católica. Sin embargo, no se capta la esencia y el sentir que viene desde otro lado, ¿no? Creo que ahí hay otras, o sea, que hay otras vetas, incluso en cómo se reniega, que para mí es un tema fundamental, de la noción de la referencia a la nación, ¿no? Que en la teoría crítica no está presente, que en la teoría crítica se queda muy ausente y que es fundamental, ¿no? Y yo creo que en la última pregunta sobre Luxemburgo, Gramsci y ellos, yo creo que, a ver, hay muchas uniones, hay muchas relaciones, ¿no? O sea, de lo que yo me refiero aquí, ellos recuperaron mucho a Gramsci, recuperaron mucho la reflexión que tenía Gramsci sobre el tema de la cultura, también a Rosa Luxemburgo, ¿no? Van a ser, de hecho, o sea, gran parte de las ediciones que se conocen de obras de Rosa Luxemburgo en México, que eso fueron gracias a ERA, por ejemplo, esa biografía de Rosa, de Peternet y demás, son cosas que también se fueron al mismo tiempo traduciendo e imprimiendo en Cuba y se imprimían de manera masiva y eran influenciados y eran recuperados por ellos de distintas maneras. Y eso no solo en los años 60, coloquios, seminarios sobre Gramsci y demás han ocurrido hasta hace muy poco tiempo allá en Cuba y de una manera muy rica. El tema aquí es que se les desligue a estos pensadores de todo el conjunto de pensadores críticos, porque en eso hay una insistencia. Lenin fue uno de los principales enemigos de la Segunda Internacional, ¿no? No, o sea, de hecho, o sea, que exista una Tercera Internacional tiene que ver mucho con el esfuerzo de él por romper con la visión socialdemócrata que había en aquel momento, ¿no? O sea, el primer gran enemigo de la socialdemocracia, uno de los más fuertes, era él, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero se le reduce, incluso gran parte de las posiciones de Lenin críticas de lo que ocurría en el reciente socialismo soviético. O sea, Lenin fue, muy, digamos, era, a pesar de ser el máximo dirigente, era adversario de muchas cosas que se estaban dando en aquel momento, ¿no? La revista Pensamiento Crítico llegó a publicar, antes que se publicaran en muchos países, ¿no? Lo que le llaman los diarios de las secretarias, que son los últimos apuntes de Lenin, en los que hace una visión muy crítica de lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es el tema? Que desligar a Lenin como un pensador revolucionario de los otros pensadores y entonces reducirlo a, bueno, es hacer la imagen cosificada que se hizo de Lenin posteriormente, termina con quitarnos a este gran personaje, ¿no? Que también en ese sentido, por ejemplo, habría que recuperar una gran reflexión que hace el León Trotsky en aquel momento, ¿no? Que no se recupera, ¿no? Que lamentablemente solo es recuperada por las versiones de los que se asumen como herederos de la Cuarta Internacional en sus 8.000 versiones, ¿no? Pero que terminan siendo defensores del socialismo soviético sin hacer una crítica como sí pudo tener en algunos destellos tempranamente Trotsky, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, o sea, que el problema es comprender eso, ¿no? Y es comprender justo, hacer énfasis en que estamos a 100 años de distancia, que son 100 años de distancia en que las condiciones son muy distintas, ¿no?
que hay que hacer caso a esto que dice Lenin muchas veces y que se cita vulgarmente, ¿no? Hacer un análisis concreto de la situación concreta, pero que en esas análisis hay que tener en cuenta que las condiciones en las que ellos pensaron eran en condiciones muy difíciles, me refiero a los años 20, no estoy ahora hablando de la escuela de Frankfurt, y que aún así le apostaban a la revolución, ¿no? Apostaban a una parte de la revolución, pero la revolución tiene actores específicos, concretos, ¿no? No es una, o sea, porque empieza a hablarse ahora de repente mucho de revolución, de revoluciones de distintas maneras, algunos hasta llegan a hablar de la revolución de las conciencias, ¿no? Y otras cosas, pero no, pero la relación entre ese tipo de discursos que son aceptados en cualquier lugar, cualquiera puede decir eso y no pasa nada, ¿no? Pero de ahí a que se vinculen directamente con procesos sociales, con actores sociales que busquen un compromiso por fuera de la academia, es lo que está ausente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tendríamos que replantear, que tendríamos que reconsiderar en las condiciones en las que estamos. Gracias por las respuestas, Magdiel. Quiero preguntar si hay alguien más que quiera tomar la palabra. Paloma. Gracias. Bueno, primero, gracias, Magdiel, por compartirnos tu trabajo. Creo que hacía un poco de falta esa sacudida en lo que llevamos del simposio. Me gusta mucho el tono de provocación de tu ponencia y te lo quería decir. Y bueno, tengo dos inquietudes que a lo mejor me van a salir como comentario, pero que en realidad son tal vez preguntas, ¿no? O sea, es decir, voy a exponer lo que me ha conmovido tu trabajo y me gustaría una réplica. La primera es en torno al concepto de praxis, que bueno, desde el momento de enunciarlo como concepto ya me causa un poco de conflicto. Eh, si notas alguna diferencia entre la herencia de este concepto de praxis, la herencia europea y la herencia, digamos, como más apegada a estos autores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y que de repente llegó a Estados Unidos y de alguna manera se fue propagando por las academias latinoamericanas, en donde, no sé, siento que muchas veces se hace una lectura, no porque los de la Escuela de Frankfurt tuvieran esa lectura mecanicista, la cuestión de la praxis, pero como que más bien sus lecturas americanas en general, para también tomar en cuenta a Estados Unidos, sí lo han hecho una cuestión mecanicista, es decir, separar a la teoría de la praxis, que bueno, creo que es uno de los grandes errores de los marxismos que no son críticos. Pensar que una cosa es estar elucubrando, ¿sí? Uno en su escritorio o en las lecturas, y que otra cosa muy distinta es estar en las calles. Yo creo que, por ejemplo, en las tesis sobre Feuerbach, Marx da mucha luz al respecto de cómo pensar es transformar y transformar también se hace desde una postura teórica. De ninguna manera esto lo digo para salvar a estos intelectuales que bien ha señalado o nos ha señalado, ¿no? Que de repente nos olvidamos de las voces que están allá afuera hablando de la revolución. Pero lo que me llama mucho la atención es que eh, pareciera que cuando hablamos de la praxis, siempre asumimos la praxis separada de la teoría, la praxis que está pensada como una cuestión mecanicista y no una praxis, un cultivo de la praxis que se ha hecho en América Latina desde tradiciones muy otras que muchas veces ni siquiera en el origen tuvieron que ver con el marxismo, ¿no? Sino con otras cuestiones y que más bien se ha ido transformando. Entonces yo sí siento que hay como dos líneas, bueno, seguramente hay muchas más, ¿no? Pero sí distingo dos líneas. Una en donde la praxis se piensa que es, bueno, vamos a pensar la revolución y luego vamos a hacerla. Y otra que detecto, sobre todo en los movimientos sociales en América Latina, en la cual la praxis se tiene muy claro que hacer un trabajo, no sé, un trabajo de base o lo que sea, no excluye para nada el pensamiento, ¿no? Al contrario. Y creo que es algo que desde ciertos estudios de la teoría crítica pues se ha exiliado, esa noción de praxis. Ya no me salió el concepto, la palabra concepto, que bueno, la noción de praxis. Y me gustaría saber qué piensas tú en estos pensadores
críticos latinoamericanos, cubanos específicamente, con respecto a la noción de praxis. Y la otra cuestión es sobre la derrota de la revolución. Efectivamente, ¿no? Yo también siento ahí un ánimo muy pesimista en los autores de la Escuela de Frankfurt y por supuesto que en Benjamin. Y creo que tal vez algunas personas nos identificamos con ese pesimismo. Bueno, ayer yo hablaba del pesimismo organizado del que Benjamin también era partidario, ¿no? Tal vez muchas personas nos identificamos en ese pesimismo porque la idea de la revolución, la idea tradicional de la revolución con un sujeto revolucionario ya no nos cuadra. No solo por una incomodidad postmoderna, ¿no? De la disolución del sujeto, sino porque también todas estas críticas a la modernidad hegemónica nos han hecho cuestionar si, si la revolución, por ejemplo, necesita un sujeto y si no más bien ciertas revoluciones que parten desde el reconocimiento de un sujeto revolucionario, eh, pues han fracasado, ¿no? Y que tal vez hay una identificación en el sentimiento de derrota revolucionaria, entendida de manera muy tradicional, y al mismo tiempo una incomodidad y un deseo constante de seguir transformando las cosas, aún sin un sujeto revolucionario propiamente armado, ¿no? Propiamente reconocido. Bueno, eso era bueno, y la otra cosa también que te quería preguntar es sobre la idea de nación, si pudieras profundizar un poco en eso. Sí, bueno, después, ya que profundices y si tengo algún otro comentario y el tiempo nos lo permite, me gustaría decir alguna otra cosa. Muchas gracias. Pues, a ver, yo creo que ahí, o sea, evidentemente, digamos, hay que complejizar más el tema teoría práctica o entender, evidentemente, que cuando estamos hablando en términos teóricos y hacemos referencia a la praxis, se comprende la unión de ambas cosas, ¿no? Y que es indisociable una y la otra. Yo nada más ahí insistiría en que lo que a veces falta en estos ambientes teóricos es entender que la praxis, así como se ha logrado resolver y demostrar, ahí la base es importantísima de Alfredson Rethel, que el pensamiento intelectual y el pensamiento manual son, digamos, no pueden ser disociados y que todo pensamiento manual incluye intelectual y viceversa. También entender que cuando se habla de praxis nunca se habla de la persona en un sentido estricto, sino que la praxis a final de cuentas es social. O sea, en el sentido de que no hay ningún pensamiento que sea propio de las individualidades que los enuncian, sino que cualquiera de esos pensamientos tienen que ver con el contexto en el que se dan, con las personas, con el diálogo, con distintos momentos, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, yo no me metería ahí a señalar tanto, digamos, si la escuela de Frankfurt o instalada en Estados, o los pensadores que se fueron a Estados Unidos lo tenían o no lo tenían, ¿no? Sino más bien, yo creo que el punto central es si nosotros, a partir de nuestro lugar, de la praxis, en el sentido colectivo del que somos parte o los que estamos insertos, tenemos o no tenemos nosotros que hacer una diferencia tajante dentro de ciertas ideas que puedan darse producto del pensamiento social en el que se gestan, ¿no? Yo creo que ahí está esos temas de que dice sobre la nación, sobre sujetos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es, o sea, que el punto polémico es esta última parte, ¿no? Yo creo que hay, o sea, o sea, el pesimismo, como lo dicen Benjamin y demás, creo que es muy importante, ¿no? O sea, si el pesimismo tiene que ver con una idea de ver que tenemos que actuar porque las cosas, si no actuamos, las cosas se van a poner peor, ¿no? Es distinto a un pesimismo en el que, como decía Bloch, hasta la idea del fin del capitalismo nos las han arrebatado y la única idea que puede haber del fin del capitalismo es la idea del fin del mundo, ¿no?
O sea, es más fácil pensar el fin de la humanidad que pensar el fin del capitalismo. Ese pesimismo es un distinto pesimismo, ¿no? Que nos han instalado y en el que han ganado gran terreno. Entonces yo creo que hay que distinguirlo, ¿no? Y en esa distinción yo creo que de repente tenemos que ser más optimistas sobre las posibilidades de cambio que puede haber, ¿no? Porque, o sea, porque por lo menos, digamos, si pensamos en praxis colectivas, tenemos que pensar en el ambiente, en el contexto cercano, inmediato, en el que nuestro pensamiento puede influir, dialogar, interactuar, y que son contextos muy complicados, ¿no? No sé, creo que por ahí hay una defensa, o sea, que es muy importante recuperar el sentido y la apuesta que puede tener una revolución en el sentido transformador, emancipador, a pesar de que pueda tener un montón de otros problemas. Y creo que eso es lo que está ausente. No hay una visión crítica y específica de lo que es, de lo que puede ser una revolución en este tiempo. Insisto, yo no sé, o sea, ahí genera mucho ruido ese tema, ¿no? De el sujeto de la revolución. Cuando uno se pone a estudiar las revoluciones de manera específica, la rusa, la cubana y demás, nunca fue, o sea, el tema central no era ese, ¿no? O sea, cuando se dieron los movimientos, la gente no se preguntaba por cuál era el sujeto de la revolución ni nada de eso, ¿no? Ni siquiera los revolucionarios pensaban en ese sentido, en desatar las fuerzas como tales, ¿no? Lenin es especial en esto, porque Lenin era un pensador sumamente, o sea, era un teórico que gran parte de su vida, Michel Levy hace un poco un estudio interesante sobre eso, estuvo muy metido leyendo a Hegel, leyendo a toda, digamos, era un pensador que tenía muchas dificultades en un momento para insertarse en la práctica y que se recurrió en el trabajo intelectual. Y es especial en él, pero si tú ubicas a él, por ejemplo, hablando otra vez de la Revolución Cubana, ¿no? De lo que fue la Revolución del Sur en México con el zapatismo, ¿no? A inicios del siglo XX, no estaban pensando en cuál era el sujeto de la revolución y en función de eso hacer una teoría, no. O sea, estaban pensando en actuar para acabar con las condiciones de opresión de su tiempo. En ese sentido, siquiera eran pesimistas, ¿no? A la manera benjaminiana. No queremos que las cosas sigan así o que se pongan peor, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Y tenían entonces, no tenían, o sea, a pesar de que algunos como Lenin escribieron, reflexionaron y demás sobre el tema de los sujetos, lo fundamental no era eso, ¿no? O sea, Fidel Castro en su alegato de la historia me absolverá, es muy claro, ¿no? O sea, dice, llamamos, o sea, luchamos por el pueblo y hablamos de pueblo, pero primero dice, hablamos de pueblo cuando de lucha se trata. Y en otro momento, y para nosotros el pueblo es, y se lanzan a hacer un enlistado de toda la gente que para él era posible que se movilizara. Incluye empresarios, pequeños empresarios, incluía campesinos, o sea, juntaba a todo mundo que pudiera lanzarse en contra de la dictadura. No era, o sea, el tema de o sea, desde quien piensa, desde una praxis colectiva y no individual, el tema de los sujetos pasa a un segundo, o sea, el sujeto no se define previamente, sino se define en función de un diálogo y de la acción y de hacer algo. Es quien logre desatar un proceso social, quien logre poner en movimiento a la gente, está ya haciendo un sujeto y no está el debate ahí, ¿no? Yo insisto, se habla mucho, o sea, como se busca o encontrar en nuevos actores sociales, feminismos, grupos indígenas, etcétera, como el punto clave que puede hacer la transformación. Yo creo que es una trampa en el sentido de, no porque no sean importantes, pero o sea, es lo que se ha estado buscando desde hace 30, 40 años, en que se niega la revolución social como una revolución total, radical, y entonces se busca como ciertos espacios, ciertos ambientes y demás, por muy importantes que tengan en sus luchas, por muy relevantes que sean, por muy radicales que puedan tener, pero a final de cuentas fragmentarios, dejen de lado la ambición por hacer algo de todos, ¿no? E insisto, las condiciones que tenemos hoy, a diferencia de hace 100 años, ponen en el centro más que nunca el tema de
de salvar la humanidad, ¿no? O sea, hay pocos pensadores que han tenido en esa reflexión. Fidel Castro en sus últimos años hacían reflexiones constantes sobre ese tema de cómo lo que está en riesgo es el fin de la humanidad, ¿no? Don Pablo González Casanova en México ha estado reflexionando mucho sobre eso en sus últimos años, ¿no? Y es un hombre que tiene 100 años, de 99 años, pues, y que está viendo en ese sentido, ¿no? O sea, el riesgo del fin de la humanidad debería de acompañarse con la necesidad de pensar la revolución, ¿no? Y en ese sentido, lo que siempre se critica de las revoluciones es la idea aristotélica de la revolución como la estatis, como la forma en la que se quita un grupo para ponerse otro, pero no el planteamiento de Marx de la revolución como el fin de todas las dominaciones, de abolir todas las formas de opresión, ¿no? Y abrir el camino a la emancipación, ¿no? Y en todo caso, lo que cualquier revolucionario que se ha propuesto, el Chelo decía muy básicamente, muy ramplonamente, ganamos la guerra, pero ahora empieza la revolución, ¿no? Pareciera como, o sea, nosotros reducimos la idea de la revolución a lo que la burguesía nos dijo que es los salvajes entran a la casa de los ricos y no sé, o las imágenes, por ejemplo, estas de Nicaragua, ¿no? De ellos en la tina de Somoza, en la mansión de Somoza, etcétera. Como si el momento revolucionario se redujera a un momento de la guerra y no a la complejidad que implica estar después, ¿no? Y creo que ahí hay un problema, ¿no? Es más difícil, o sea, es muy fácil simpatizar con un momento de triunfo, con un momento en el que las cosas se caen, ¿no? Es muy difícil cuando esas ideas son minoritarias, cuando son marginales y nadie les hace caso. Y es muy difícil también, lo que se ha mostrado con la Revolución Cubana, ser defensor de un proceso con un montón, o con Venezuela, con un montón de contradicciones y con dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no nos gusta, porque tiene contradicciones, porque se hicieron del gobierno, porque entonces tuvieron que reprimir a algunos, porque tienen que hacer tal cosa, porque tienen que sostenerse con un modelo petrolero dependiente que tiene más de 50 años, ¿no? Entonces ya no nos gusta, entonces ya no simpatizamos y ya no nos gustan porque son revoluciones que se degeneraron, ¿no? Y no entendemos que o sea, que cuando hablamos de revolución y estamos con en la boca de hablando de revolución, pasan esos procesos porque son la complejidad del mundo en el que estamos, ¿no? Y que plantear que no se acabe la humanidad, pero que sí se acabe el capitalismo, va a pasar por un montón de cosas tortuosas que, como dijo una vez Lukács, implican que mantenerse con las manos limpias puede ser el peor de los pecados. Gracias, Magdel. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer? Pues bueno, a reserva de que quieras agregar algo, Magdiel, No, está bien así. Muchas gracias, más bien. Y gracias por la paciencia de escucharme tanto tiempo. No, gracias a ti. Realmente fue una intervención muy interesante. Hubo cosas que salieron de aquí y la verdad es que te agradecemos profundamente el hecho de que te hayas animado a participar, ¿no? En estas condiciones al día de hoy. Y bueno, gracias a las personas que nos escucharon. Gracias, Paloma, a la gente del staff del simposio. Y bueno, no me queda más que agradecer de nuevo y que despedirnos, ¿no? Les aviso también que se queden al pendiente porque pues sigue la próxima mesa en unos minutos, entonces para que sigan en la página si es que les interesa. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós, nos vemos.